Hola a todos, yo soy María y esto es María Spring Books. En el vídeo de hoy voy a hacer el wrap-up del mes de febrero, entonces es eso, hoy toca la parte de ciencia ficción, fantasía y distopía. ¿Por qué? Porque he leído 16 libros y digamos que meterlos todos en un mismo vídeo pues a lo mejor me quedaba demasiado largo. El primer libro que leí en febrero, realmente lo leí casi entero en enero, lo que pasa es que me quedaron 50 páginas que me leí el día 1 de febrero, pero bueno, y es Lady Midnight de Cassandra Clare. Si habéis visto el vídeo de propósitos de este año, pues me había propuesto leer todos los libros de Cazadores de Sombras, así que empecé con la trilogía de Renacimiento, que es la que me faltaba. Aquí en Lady Midnight nos encontramos a Emma y Julian, que son dos chicos que aparecieron ya en la saga de los instrumentos mortales, en la saga principal, y van a tener que resolver una serie de asesinatos que están ocurriendo. ¿Por qué lo van a tener que resolver ellos? Porque resulta que los padres de Emma, una de las protagonistas, aparecieron muertos de la misma forma en la que están apareciendo ahora varias personas. Entonces, pues como Emma se siente muy conectada a esos asesinatos, pues va a intentar investigarlo para ver qué le pasa a sus padres y por qué sus padres murieron de esa manera y se lo achacan a otro asesino diferente. Este libro me ha gustado mucho más, no más que la trilogía de los orígenes, porque yo creo que esa trilogía es bastante insuperable, pero bastante más que la saga principal. Los personajes se desarrollan mucho más, las situaciones están mucho mejor conseguidas, no abusa tanto de los chascarrillos o de frases hechas, que eso por lo menos en la principal pasaba bastante, ahora ya no pasa tanto. Y me gusta mucho cómo avanza la historia, me gusta mucho cómo se nos va presentando poco a poco. Sí que es cierto que yo me olía un poco alguna cosa, también es cierto que hubo una cosa que pasa, que yo la acerté de pura potra, pero porque yo dije, ala, voy a decir esto. Y pasó, pero eso fue porque María se inventa cosas raras y luego resulta que las cosas raras que se inventa pues son reales. Bueno, no son reales porque son en un libro, pero ya me entendéis. Pero bueno, fuera de eso, de que a lo mejor es un poquito predecible, la historia está muy bien. Me gusta mucho tanto la trama más romántica como la trama más de fantasía. Y me gusta mucho cómo se quedan las puertas abiertas a lo que viene en los siguientes libros, porque aunque en sí la trama se cierra un poco, siempre te queda como esa trama más principal, esa trama más larga que vamos a resolver en El Señor de las Sombras y La Reina del Aire y la Oscuridad, creo que es. Una cosa que me gustó mucho de este libro, que yo no lo sabía, es que todos los títulos de los capítulos conforman un poema. No sé si pasa en todos, me parece que solamente pasaba en esta y en la siguiente, pero es algo que me llamó mucho la atención. Entonces, pues yo os lo digo porque son cosas que casi nadie sabe y yo me quedé patidifusa cuando lo vi, la verdad. Pero ya os digo, Lady Midnight me gustó mucho, de hecho este mes de marzo quiero seguir con El Señor de las Sombras y ya os contaré qué tal porque tengo muchas ganas de seguir, la verdad. Ya no solo por saber qué pasa con el romance, sino por saber qué pasa con la trama fantástica. Después de eso, como ya sabréis, hice un directo con los chicos de Cosmereando hablando de La Defensa del Elíseo y de Evershore. La Defensa del Elíseo es una precuela de lo que pasa en el Citoverso, pasa como unos 200 años antes, si no me equivoco, y ahí te empiezan a contar un poco cómo empezaron a entrar los citónicos en la Tierra. Porque claro, esto pasa antes de que se fueran a Detritus. También empiezan a contarte un poco cómo trata todo ese tema de empezar a comunicarse con otros planetas, empezar a saber que hay vida fuera de la Tierra, en fin, ese tipo de cosas. Es un relato súper corto, se leen apenas una hora o un poquito más. Y a ver, está entretenido. Lo que pasa es que te tira tantas cosas que no entiendes nada. Y si no has leído ningún libro anterior del Citoverso, pues te pierdes completamente. Entonces, a ver, no está mal. Yo de hecho ahora mismo tú me preguntas de qué va y yo a mí casi todo se me ha olvidado, porque es que es un relato que pasa un poco sin pena ni gloria. Entiendo que ahí se basó para todo lo que es ahora la saga de Escuadrón, pero me faltaron muchas cosas. Sin embargo, con Evershore, Evershore no os puedo contar un poco la trama porque ocurre un poco paralelamente a lo que pasa en Citónica. Entonces, claro, realmente, si os contara de qué va, pues os spoilearía todo Estelar, todo Escuadrón y parte de Citónica. Entonces, yo solo os voy a decir que el protagonista es Georgian, que es Caracapullo, lo llaman así, la verdad. Y te va contando eso, un poquito eventos paralelos que van pasando en Citónica a gente que no es expensa, básicamente.
Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho tanto el desarrollo de los personajes como el desarrollo del universo y todo lo que vas conociendo. O sea, la verdad es que estos relatos me parecen bastante importantes para entender todo lo que pasa en Escuadrón, cosa que no me gusta ya que mucha gente los relatos no se los lee. Entonces, ampliar de esta manera el mundo en unos relatos que se va a leer pues la mitad de la gente que lee la saga, pues me parece mal, ya que yo creo que vamos a llegar a Defiant, que es el último, y vamos a decir, ostras, ¿qué es todo esto que me están contando? Pues eso, cosas que pasan en los relatos. Entonces es eso. Si estáis leyendo la saga de Escuadrón, yo os recomendaría leeros los relatos, la verdad. Después de eso me escuché en audiolibro, aunque lo tengo en físico, Ladrones de Libertad, de Iris Selene. Tenía muchas ganas de leerlo y mi idea era leerlo tanto en físico como en audiolibro, como hice con Títeres. Pero como me junté con tantas lecturas, pues al final dejé Ladrones de Libertad un poco apartado en cuanto al libro, pero me concentré en el audiolibro. En Ladrones de Libertad seguimos en el mundo de Maravilla, pero aquí tenemos a unos piratas, que ya desde el primer momento en el que te metes en el libro resulta que el rey de un país les ha capturado y les dice, a ver, tenéis que hacer esto por mí, si no, pues no os dejo escapar. Entonces, claro, pues ellos que quieren ser libres, quieren tener pues su independencia y demás, dicen, ah, pues vale, me voy. ¿Qué pasa? Que estando allí, pues resulta que el hijo del rey dice, ah, mira, pues resulta que me voy a ir con vosotros. Lo que pasa es que no se lo dice. El caso es ese, ¿no? Que tenemos a los piratas que están intentando pues conseguir tanto el objetivo del rey como su objetivo personal, ya que ellos tienen pues un objetivo personal como piratas, que vas a ir descubriendo poco a poco y por eso no os lo voy a contar. Y a la vez vamos a tener la trama de el hijo del rey metido ahí con los piratas, en fin, hay un poquito de todo. No os quiero contar gran cosa porque en sí hay una trama que se conecta con libros anteriores, por eso no os lo voy a contar mucho. Y también creo que se va a conectar con el libro siguiente, que es Jaulas de Seda. Entonces es como, a ver cómo cuento yo esto, sin contar mucha cosa. Pero sí, en principio es básicamente eso, es una trama de piratas, con el hijo de un rey que se mete dentro del barco pirata, con piratas que quieren conseguir objetivos, piratas que saquean, piratas que, pues eso, quieren riquezas. Y básicamente es eso. Me gusta mucho este libro, ya no solo por la trama esta del pirateo, del mar y demás, sino por las relaciones. Las relaciones personales, cómo cada uno consigo mismo también va avanzando, cómo van mejorando su manera de ser o van siendo ellos mismos, por así decirlo. Entonces eso es algo que me ha gustado mucho. He disfrutado mucho el camino de los protagonistas, cómo ellos han evolucionado de una manera espectacular y cómo sé que ellos en el futuro van a tener que ver en probablemente Reinos de Cristal, que es el libro en el que se junta todo. El segundo sigue siendo mi favorito, pero por completo. Y aún así este lo he disfrutado bastante. Deja una trama bastante chula para lo que yo creo que va a pasar en Jaulas. Así que cuando me lea Jaulas, que probablemente será dentro de muy poquito, os contaré qué tal. Después, y en lectura conjunta, leímos Legendary, que es la segunda parte de Caraval. Aquí, después de toda la trama que se queda más o menos cerrada en Caraval, tenemos otro Caraval nuevo y es que resulta que la reina de un país ha decidido contratar los servicios de Legend, que es el jefe o el dueño de Caraval, para hacerle por su cumpleaños una especie de Caraval para ella. Y entonces vamos a ver cómo los personajes del libro anterior van a ir ahí, van a evolucionar y van a darse cuenta de que todavía les faltan muchísimas cosas por saber. Y es que al final, en estos libros, la autora juega muchísimo con lo que sabes, lo que no sabes, lo que saben los personajes, todo lo que es, todo lo que no es, todo lo que parece que es. Entonces, la autora juega mucho con eso, con las apariencias, con lo que puede llegar a ser algo, pero luego resulta que es otra cosa. Es como que le da la vuelta a todo una y otra vez. Y eso por una parte me gusta. Yo iba un poco fría con este libro porque todo el mundo decía que este libro era malísimo, pero a mí me ha sorprendido muchísimo. Ya no solo por cómo avanza la trama del libro principal, sino por cómo te amplía todo el mundo, ya que en Caraval te daban pequeños retazos de lo que iba pasando y de la magia que hay en estos libros, y aquí ya por fin se explica un poco más, se empieza a contar un poco de qué va todo y se amplía mucho más el mundo. Entonces yo creo que ahora en finales pues nos van a contar pues más de lo que pasa.
Además, aquí sale un personaje que, si no me equivoco, va a ser uno de los personajes principales de la trilogía spin-off. Si os gusta un poco el mundo así un poco más fantástico, donde todo parece que es y no es, el mundo del circo, gincanas, cosas que tienes que descubrir, pistas y demás, la trilogía de Caraval está muy bien. Y ya por último, el último libro del que os voy a hablar y que entra dentro de esta categoría de fantasía, ciencia ficción y distopía, es El año de gracia de Kim Liggett. Este libro es un libro un poco raro, es una distopía. En este libro tenemos un mundo distópico donde tenemos una especie de poblado que está rodeado por una especie de bosque con furtivos y demás. Y tenemos a nuestra protagonista, Tierney, que es una de las chicas del Año de Gracia. ¿Qué es el Año de Gracia? Pues resulta que durante el Año de Gracia estas chicas, que tienen una edad más o menos de 16 años, es decir, cuando llegan más o menos a la pubertad más fuerte, pues desprenden una especie de olor o sustancia mágica que lo que hace es que los hombres a su alrededor se vuelvan locos, les seducen y les llevan como una especie de estado de locura sexual. Entonces Tierney está en su año de gracia y entonces para que estas cosas de seducir a los hombres, que estos se vuelvan locos, etc., pues lo que hacen para evitarlo es llevarlas a una especie de campamento perdido en el bosque. Sí, ese bosque que rodea al pueblo y que está lleno de furtivos, que son gente que quiere cazar a estas chicas. ¿Por qué quieren cazar a estas chicas? Pues porque la sustancia esta que desprenden, pues al final tiene poderes curativos o no sé qué cosas, en fin, que se encargan de cazarlas. Entonces, claro, estas chicas están perdidas en mitad de un campamento, ese campamento es vetado, pero si ellas salen, pues entonces ahí pues las pueden cazar. ¿Qué pasa? Que cuando llegan a ese campamento, pues claro, como ellas supuestamente están locas y tienen esa sustancia y se vuelven como medio majaras, pues claro, ahí pasa de todo y nada bueno. O sea, cada vez que vuelven las chicas del Año de Gracia, vuelven medio, no voy a decir medio muertas, pero sí que vuelven pues a lo mejor con dedos cortados, con heridas, con cicatrices, en fin, pasa un poco de todo, ¿no? Entonces vamos a ver con Tierney qué es lo que realmente pasa en ese Año de Gracia, vamos a ver qué pasa realmente con la magia que tienen, con los furtivos, en fin, un poquito de todo. A mí este libro me ha gustado. ¿Qué pasa? Que al final es un libro muy machista, es un libro muy patriarcal. Al final están enseñándonos que los que mandan son los hombres, porque hay un momento en el que básicamente ponen a las chicas en la palestra y los hombres deciden con cuál se quieren casar. Entonces hay situaciones un poco angustiosas, hay situaciones un poco feas. Y ya no solo para con los hombres, sino entre las propias mujeres. Es como una lucha de quién es la mejor mujer para el hombre, a quién le ponen el velo, que eso significa que es que te han elegido para casarte. En fin, hay como mucha rivalidad entre ellas por ser la mejor mujer. Y al final también está la situación de Tierney, la prota, que tampoco quiere casarse con nadie. Pero como ella no tiene ni voz ni voto, pues se ve forzada a casarse con alguien que no quiere casarse. Entonces se va a este Año de Gracia sabiendo que se va a casar con alguien, a pesar de que no quiere casarse. En fin, es muy angustioso todo. Yo lo pasé muy mal con este libro, es bastante angustioso y de hecho me dejaba muy mal cuerpo. A mitad del libro más o menos lo tuve que soltar porque es que era ponerme a leer y echarme a llorar. O sea, lo pasaba tan mal leyendo este libro que es que no podía seguir leyendo porque es que era físicamente imposible para mí. Entonces lo solté y cuando ya pues las cosas se calmaron un poco volví a leerlo y ya no pude soltarlo. Algo que no me gusta de este libro y que a mucha gente sí, es que este libro no tiene capítulos. O sea, tiene 5 partes, que son las estaciones del año, y cada parte pues a lo mejor son 100, 200 páginas. Entonces, claro, te hace muy difícil el saber en qué momento dejar el libro. Y eso es algo que a mí me incomoda un poco, porque yo soy muy de leer capítulos enteros. Estoy intentando quitármelo y hubo una época en la que lo dejaba ahí a mitad de capítulo y no pasaba nada. Pero ahora es como que sigo volviendo a mis orígenes de tengo que leer el capítulo, tengo que leer el capítulo. Entonces con este libro me incomodaba un poco eso, que era como que a lo mejor tenía que leer 200 páginas seguidas y no tenía tiempo físico para hacerlo. Pero bueno, eso es cosa mía. Aún así me ha gustado bastante, es un libro muy duro, es un libro muy angustioso, es un libro con el que se pasa mal, pero yo aún así lo recomiendo muchísimo, merece mucho la pena. Hay que estar preparado para leer este libro, creo yo, y ya os digo, merece mucho la pena, así que yo por favor os recomiendo y os insisto en que os leáis este libro. Y bueno, ya voy a parar con esta primera parte del wrap-up, ya solo queda la parte de romance y la de thriller,
Así que nos vemos en unos días con el próximo vídeo. Ya sabéis que podéis seguirme en Instagram, donde ahí suelo subir las cosas que estoy leyendo en el momento. Os subo mis opiniones, os digo cositas, en fin, un poquito de todo. Así que nos vemos dentro de muy poco en el siguiente vídeo. ¡Adiós!